bueno, ahora vamos a cambiar un poco y nos vamos a ir esencialmente a un punto nosotros habíamos estado hablando de Europa y habíamos mencionado al mundo musulmán o al mundo árabe de ese momento que era una presencia bastante importante en el Mediterráneo, pero ahora nos estamos yendo completamente hacia el este y nos vamos hacia India. Pierre Simon Laplace, que espero que sepan quién dice que fue India quien nos dio ese método tan ingenioso de expresar números con 10 símbolos, cada uno de ellos escribiendo un valor posicional y un valor absoluto. Una idea tan profunda e importante que parece tan simple que escogemos ignorar su verdadero mérito. Y es cierto, nosotros de hecho lo habíamos hablado ya en su momento, que en durante estos momentos se da durante mucho tiempo, especialmente en Europa, y nuevamente ahí volvemos al problema de que nuestro punto de vista histórico tiende a ser muy influenciado por Europa, pero se da que se usaba o el sistema sexagesimal heredado de los mesopotámicos o con más frecuencia el sistema de numeración romano que era terriblemente para hacer terrible para hacer cualquier cosa, terriblemente complicado para hacer cualquier eh, cosa que tenga que ver con aritmética. Vamos a hablar de varias personas en particular, pero una de bueno, primero que nada, las fuentes, una va a ser el Burton, y yo creo que es la principal, pero también sale del Cook y del Merzbach. Y vamos a hablar de varias personas, creo, me parece, en casi que estricto orden cronológico. Y el primero es Arabiata o Aryabhata, no sé realmente cómo lo hubiesen pronunciado. Hay varios problemas en estos momentos. Hay eh, de muchas de estas personas no sabemos tanto sobre sus vidas. Sobreviven, supuestamente esta es una estatua hecha de verdad eh, al eh, durante la vida o es una réplica de una estatua hecha durante la vida de Arabiata, pero él es de la clase privilegiada en India alrededor del siglo V y siglo VI, es decir, la gente pone 476 al 550. 476 puede ser que la fecha sea fiable, pero también tengan en cuenta que 476 es la fecha que se le da a la caída del Imperio Romano. Entonces, el hecho de que se aparece una cuestión muy por ese tiempo, con esa fecha en particular, en vez de una fecha cerrada, pues es un poco sospechoso. Y por otro lado, tenemos esto de que mueren en el 550. Nuevamente, en estos tiempos, si ustedes ven muchas veces en las fechas que vamos viendo, como que las fechas que terminan en 0 o en 5 están sobre representadas, especialmente las que terminan en 0. Y eso se debe a que como no sabemos, pues se hace como cuando uno lleva física en el cole que le dicen, ok, ¿cuáles son las cifras significativas? Y uno dice, ok, es más o menos en esta década, en la década del 1550, entonces ponemos 1550. O sea, ahí tenemos que pensar que es 1550, posiblemente más o menos 5. Aryabhata, al igual que muchos de los de hecho, yo creo que de todos los que vamos a hablar ahora, quizá con la excepción de Brahmagupta, ¿se acuerdan cuál era el principal problema en India
cuando venía a este tipo de, o sea, a conocimiento matemático. ¿Se acuerdan de las Vedas? ¿Cuál era el principal problema con las Vedas? Bueno, las Vedas están escritas en verso. Entonces, imagínense lo que es escribir explicaciones matemáticas en verso. Por un lado, tiene sentido hacer, o sea, tratar de componer las cosas en verso, porque tenemos que ver que en este tiempo no todo el mundo sabía leer. De hecho, era una cantidad de personas relativamente pequeña la que podía leer. Hablamos de un 1% de la población. Los cantos, los poemas, los arreglos en verso tienen esta facilidad de que uno tiende a recordarlos más fácilmente. Por eso es que puede que ustedes no hayan escuchado una canción en años y empieza la canción y ustedes pueden cantarla. Eso en el cerebro usted no necesariamente está procesando perfectamente el significado de la letra que está repitiendo, sino que viene como en un sentido más rítmico. Por eso es, por ejemplo, de esas cuestiones, curiosidades que suceden, no sé si ustedes saben que hay personas que son tartamudas, o sea, tienen ciertos problemas en el habla que les evita dar eh, poder enunciar frases de manera completa sin interrupción. Y de estas personas, yo personalmente conozco a una persona así, canta muy bien, porque el área del cerebro que se usa cuando uno está cantando es muy distinta al área del cerebro que uno usa cuando uno está produciendo lengua, porque uno cuando está cantando es algo que uno tiene memorizado, pero uno se está guiando más por el ritmo que por el significado de lo que uno está cantando. De hecho, Ah, yo tenía un compa que él era es tartamudo, pues, y cuando hablaba en inglés, no tartamudeaba. Entonces tenía que ver, algo así nos habían dicho que tenía que ver con eso mismo, que como que es como inconsciente también parte de lo que está haciendo. bueno, eso me hace pensar que él aprendió inglés de adulto, posiblemente. Si él era tartamudo en español y hubiese aprendido a hablar inglés a muy corta edad, antes en este periodo que los lingüistas llaman el periodo crítico, que depende a quién le crea usted, la mayor parte dicen que es entre los 0 y 7 años, hay quienes dicen que es 0 y 10, 0 y 12, pero ese periodo donde usualmente los niños aprenden con mucha facilidad, si este muchacho hubiese aprendido inglés en esa etapa, y hubiese sido tartamudo en español, es muy posible que hubiese sido tartamudo en inglés. Eh, por supuesto, eso depende de mil variables, pero usualmente es por eso y es una de las cosas que la gente dice que usualmente cuando usted, y eso se los puedo mandar ahora porque de hecho lo vi hace poco, una charla de estas TED, donde justamente hablan sobre los tres tipos distintos de personas bilingües. No recuerdo los nombres que le dan, pero es quienes lo aprendieron durante el periodo crítico, quienes lo aprendieron después del periodo crítico, pero todavía muy jóvenes, y quienes aprendieron la otra lengua de adultos. Y una de las cosas que dicen es que quienes aprendieron una segunda lengua de adultos, usualmente eh, el, eh, el cerebro eh, no procesa tantas emociones cuando se está hablando en ese otro idioma, sino que es un poco más quizá intelectual, o sea, el punto de análisis es intelectual. Eso, por supuesto, tiene grados tremendos, pero uh,
Eh, pero sí, o sea, usualmente, y eso, no sé si ustedes hablan más de un idioma, a mí me pasó, yo mi inglés hasta los 20 años era bastante deficiente. A los 21 me fui a sacar el doctorado y yo sí reconozco eso, o sea, hay cosas en las que yo prefiero hablar en inglés porque quizá uno no lo vea exactamente de esa manera, pero sí es emocionalmente menos pesado. O sea, uno como que está pensando de una manera más analítica. Y no, se me fue porque llegamos a esta charla de procesamiento de lenguaje. Pero en fin, Arabiata, una de las... porque él escribía como casi todos los hindúes sus cuestiones en verso para que pudieran ser memorizadas, por eso fue. Eh, Uno de los problemas que tenemos con Arabiata es que eh, él cometió muchos errores. O sea, si hay, a pesar de que se supone que muchas de las cosas que él hizo son originales o quizá, como muchas veces pasa, quizá el resultado no es original de él, pero la prueba sí, o la justificación sí, pero tenemos el problema de que las justificaciones son muy pocas, porque lo que sobrevive de él, hay varios textos que sobreviven de él, pero uno de los principales es un poema enormemente largo, que son algo así como, no me acuerdo el número preciso, pero son como 190, pero recuerdo que eran menos de 200, pero muy poquito por menos de 200, como 190, 195 estrofas largas de un poema. O sea, y estrofas largas, estamos hablando 6, 8, 10, 15 líneas cada estrofa, donde cada estrofa esencialmente era las ideas para la solución de un problema. Eso no quiere decir que él no hiciera cosas ahí que pudiésemos ver interesantes. Una de estas dice, súmele 4 a 100, multiplíquelo por 8 y agréguele 72,000. El resultado es aproximadamente la circunferencia de un círculo de diámetro 20,000. Por esta regla se da la relación entre una circunferencia y su diámetro. Okay. Suena, Arabiata no escribía en español, muy posiblemente escribía en sánscrito o en una lengua relacionada. Entonces me imagino que quizá en sánscrito o en la lengua que hablaba Arabiata, esto sí rimaba. Pero veamos qué es lo que está diciendo. Él está diciendo, veamos, súmele 4 a 100, multiplíquelo por 8 y agréguele 62,000. Si esta es la circunferencia y el radio es 20,000, el diámetro es 20,000, perdón. Eso nos da, esta división es exacta, o sea, veamos que o sea, si hacemos esto nos da exactamente 3,1416. Ahora, eso está, o sea, si nosotros sacamos más dígitos, honestamente yo me aprendí pi con 8 dígitos y hasta ahí llego, no es como, hay profesores que pueden recitar 50 dígitos de pi, no, pero yo sé que pi es 3,14159265 y después de ahí yo sé que siguen más, pero dudo que en la vida necesite a mano más precisión que 8 cifras. Pero si ustedes ven, la diferencia es o sea, menos de 10 a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O sea, es del orden de 10 a la menos 5. Nos da algo con una precisión bastante grande. Es esencialmente la diferencia entre esto y el valor real. Si usted estuviese hablando de que estos son en metros, o sea que usted tiene un círculo de diámetro de 20 kilómetros, la diferencia entre lo que usted está midiendo y lo que él le propone es menos de 1 metro.
Eso es una precisión bastante alta. Otra cosa, y aquí se los dejo, ahora les voy a enseñar de qué estamos hablando, pero esto es después del examen, lo que nos viene de estas charlas que tenemos, mesas redondas. Esta es una de las cosas que quiero que me digan si estaba bien. Bueno, de hecho les voy a decir si está bien, pero ¿por qué está bien? O bueno, al rato, y si no está bien, ¿por qué no está bien? ¿Qué dice? La distancia entre los puntos terminales de dos sombras multiplicado por la longitud de la sombra y dividido por la diferencia entre las longitudes de las dos sombras nos da el coti. El coti multiplicado por la longitud del gnomon y dividido por la longitud de la sombra nos da el bulla. Evidentemente ahí vieron que hay coti, bulla y gnomon que son términos que no tenemos, para los que no, simplemente no tenemos necesariamente un término, pero veamos lo que nos está diciendo acá. Entonces, esencialmente, lo que nos está diciendo es que, ok, imaginémonos que tenemos dos cuestiones de la misma altura y tenemos un tipo de faro acá, una lámpara de esas de la calle. Y vemos, evidentemente, como los ángulos aquí y aquí no van a ser necesariamente el mismo, pues las sombras nos van a dar un poco distintas. Pero lo que nos está diciendo es que si tenemos la distancia entre los puntos terminales de las dos sombras, o sea, de aquí a aquí, a, multiplicado por la longitud de la sombra, el problema es que aquí no sé si es la sombra, no, esto dice que esta es la longitud de la sombra, entonces me imagino que los puntos terminales los toma como esto. Y dividido por la diferencia entre la longitud de las dos sombras, es sombra 2 menos sombra 1, nos da el coti, nos da esta distancia. Y si lo multiplicamos por el gnomon, nos da el bulla. ¿Está eso en lo correcto? Si está eso en lo correcto, ¿por qué? Y ahí, o sea, ustedes van a... Profe, ¿Sí? pero es que no entiendo ahí, digamos, dice que las sombras multiplicadas por la longitud de la sombra y La dividido por distancia la entre, diferencia. la distancia entre los puntos terminales. Ok, la distancia entre los puntos terminales de dos sombras multiplicadas por la longitud de la sombra. ¿Cuál sombra? ¿La 1, la 2 o cuál sombra? Vea que aquí, bueno, es que aquí está en inglés, pero este shadow distance, a eso es a Ujú. lo que le llaman la longitud de la sombra. ¿Por Ok, qué? No estoy seguro, pero a eso se lo llaman. ok. Y Sí. posiblemente fue escrito de esa manera porque en el idioma en el que fue escrito rimaba. Y usted necesitaba una rima para que pudiese ser más sencillo de recordar. Y es que si eso es un faro y está proyectado hacia abajo, la única parte que le llega a sombra es como donde termina exactamente las líneas eh, paralelas a donde se está proyectando. Entonces yo creo que eso es lo que da sombra, digo yo. ¿Mm? Bueno, ahí piénsenlo y vean cómo les va, si pueden deducir eso. La segunda persona, vean una cosa, o sea, vean, si nosotros vemos Arabjata, estaba el último cuarto del siglo V y la primera mitad del siglo VI. Mientras que ahora hablamos de Brahmagupta. Brahmagupta me imagino que sí es un nombre que han escuchado, y Brahmagupta aparentemente nace en el 598. No tengo ningún problema con esa fecha. La siguiente, pues puede ser perfectamente que haya habido exactamente 67 años. Siempre es interesante ver qué sucede cuando la última cifra es 5 o 0. Pero Brahmagupta es posiblemente varias generaciones después de Arabjata, y él
a diferencia de esencialmente los demás matemáticos hindúes de los que vamos a hablar, él sí tiene varios, o sea, sí sobrevive en varias pruebas correctas y al parecer ninguno de sus resultados es necesariamente falso. Bueno, aquí debería ser teorema, posiblemente no cambié para que me lo pusiera en español, pero dice, la ecuación diofántica, bueno, evidentemente él no le llamaba ecuación diofántica, pero la ecuación lineal AX más BY igual C tiene solución sí, solo sí, D divide a C. Eso ya lo sabíamos, eso lo habíamos visto, que está en los elementos de Euclides y que se le suele llamar el teorema de Bezout, pero evidentemente precede a Bezout por mucho tiempo. Y dice, si X0 y Y0, que esta es la ampliación sobre lo que nos da, disculpen, la ampliación sobre lo que nos da Euclides, que dice, si usted tiene una solución cualquiera, entonces usted tiene todas las soluciones. ¿Cómo? Mediante esto que tiene usted acá, donde t es algún entero. O sea, usted pone x0 y le suma b entre d por t, y al otro le resta a entre d por t. Okay. Cosas que se le... perdón, ¿me están escuchando? Es que los estoy viendo como congelados. Sí, sí, se Sí, escucha bien. Ok. sí, todo bien. Si es que lo estaba viendo, los que tienen la cámara encendida los estaba viendo como congelados y no sé, me ha pasado que me quedo hablando solo por un fallo en internet que uno no se da cuenta, aunque usualmente es cuando estoy en la casa, no cuando estoy en la oficina. Bueno, una de las cosas que se le achaca a Brahmagupta, Arabhyata usaba, él ya usaba el sistema posicional decimal. La diferencia es que Arabhyata usaba nueve símbolos. Los símbolos para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Evidentemente hacía falta el 0 y él se enfrentaba al mismo problema que se enfrentaron los babilonios. Si usted tiene algo como, estamos en el año 2021, bueno, si usted no tiene un símbolo para el 0, ¿cómo posicionalmente me dice que el primer 2 que me va a mostrar es de las unidades de millar, no de las centenas, pero el segundo no es de las centenas, sino de las decenas, y el tercero sí es de las unidades? Usualmente es con espacios, pero eso lleva sus problemas. Aparentemente Brahmagupta se le ocurre por primera vez en ese lado del Pacífico, en este caso, porque aparentemente eso ya había sucedido o sucedió más o menos por ese tiempo en las Américas. Los mayas también descubren el 0 posicionalmente, pero a Brahmagupta se le ocurre poner un 0 y más aún, no sé por qué, pero aparentemente entre sus escritos sobrevive el hecho de que el 0 tiene la forma de un huevo. Y bueno, es básicamente el símbolo que tenemos ahora, ¿verdad? Eso es un tipo de elipse. Nosotros solemos hacerlo bastante elíptico en nuestras cuestiones impresas, pero usualmente cuando lo escribimos a mano, suele parecerse más un huevo, o sea, suele ser un poquito más gordo abajo que arriba. Y empieza a usarlo empieza a usarlo como un dígito y empieza a usarlo como un número. ¿Cuál es la diferencia en usarlo como un número? Es la primera vez que vemos el 0 usado, o sea, la nada referida con respecto a un número. O sea, la idea de que antes de él decir, ok, si tengo 5 manzanas y me comí 5 manzanas, ¿cuántas manzanas me quedan? De 0, me comí todas, no me queda ninguna, pero ellos no lo ponían como, ok, queda un número de manzanas, que ese número es 0. Antes de Brahmagupta lo que entendemos es que tenía 5 manzanas, me comí 5 manzanas, lo que queda es nada,
pero nada no estaba relacionado con un número per se. Nada era un concepto de vacío, de ausencia. Y ahí sí nos podemos meter en cosas un poco más metafísicas, en este caso metamatemáticas, pero por muy trivial que nos parezca a nosotros, por el hecho de que estamos muy acostumbrados a usar el cero, en su momento no fue un cambio pequeño, o sea, sí es una diferencia conceptual importante. Otra cosa es que es la primera vez que se enuncia la solución de las ecuaciones cuadráticas. ¿Qué me pueden decir acá? Y aquí cometí un error. Pero ¿qué me pueden decir de esta solución? Está solo una, no las dos. El error que cometí es que... no, mentira, no cometí error. Esto va a ser si existe una solución positiva, esta va a ser la solución positiva. Y esencialmente lo que hace es una cierta expansión. Déjenme ver si tengo, no tengo la expansión por acá, pero esencialmente lo que hace es de una forma un poco menos formal, pero lo que va a hacer Al-Khwarizmi después y posiblemente no hoy por el tiempo, porque ya llevamos casi 2 horas hablando, pero la próxima semana, el viernes, hablemos sobre Al-Khwarizmi en el mundo islámico, pero aquí veamos que esencialmente él lo que estaba pensando es que cuando saco esta raíz cuadrada estaba ignorando el hecho de que eso puede darme algo negativo. Posiblemente ni siquiera era porque no le gustaba esa, era simplemente que no pensaba en esos términos. Incluso no queda claro si ellos usaban números negativos y tenían esa idea de números que están por debajo de cero, o sea, números que son menos de nada, por decirlo así. Para nosotros, nuevamente, es un concepto muy natural, pero es porque nosotros hemos construido por milenio y medio sobre lo que ellos sabían. Otra cosa que ellos tienen son las fórmulas estas de sumatoria. ¿Alguien sabe a qué corresponden cada una de estas 3 fórmulas? La primera es para la suma de los primeros n números naturales. No. Correcto, o sea, si nosotros pensamos, si sumamos 1 más 2 más 3 hasta llegar a 10, eso espero que ustedes, bueno, o me imagino que ustedes han escuchado la idea esta de Gauss, que lo pusieron a sumar del 1 al 100 y él lo resolvió en segundos y dio la respuesta correcta, que 1 más 2 más 3 hasta llegar a 100 es 5050. Bueno, si n es 100, tendríamos 100 por 101, esos son 10.100 dividido entre 2 es 5050. Esto es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6 es 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 36 más 49 más 64 que estoy sumando. Los cuadrados, no. Correcto, estoy sumando los cuadrados. Y ustedes pueden verlo, si n es 1, pues estaría sumando nada más 1 y sería 1 por 2 por 3 entre 6, bueno, serían 6 entre 6 que es 1. Si agarro 1 más 4, esos son 5. Y veámoslo aquí, sería n sería 2, sería 2 por 3, 6 entre 6 se cancela y me queda 2 por 2, 4 más 1, 5. La fórmula da, y este es para los cubos, o sea, si uno lo piensa así es 1 más 8 más 27, etcétera. Incluso pensémoslo de esta manera, 1 más 8 más 27, 1 más 8 más 27 son 36. Si nosotros tenemos n igual 3,
Esto sería 3 por 4 entre 2, eso es 6, al cuadrado es 36. Y es curioso, o sea, que efectivamente 1 más 2 más 3, esa suma al cuadrado es lo mismo que la suma 1 más 8 más 27. Eso es una de las cosas que a mí siempre me ha parecido simpática cuando uno hace las fórmulas, y me imagino que ustedes en algún momento las habrán visto porque estas son muy usuales como ejercicios de inducción. Eh, las fórmulas claramente dan, pero siempre me ha parecido bastante interesante porque sumar cubos es lo mismo que sacar el cuadrado de una suma lineal. Hay algunas explicaciones gráficas que lo hacen sumando cubitos y reacomodando cosas que resulta interesante, pero ninguna termina de convencerme 100%. En fin. Bueno, da ciertas fórmulas para esencialmente aritmética con fracciones. Y crea una extensión de la fórmula de Herón para cuadriláteros concíclicos. Déjenme ver, no lo tengo acá. Este es, él comete un error porque él, yo sé que yo había dicho que Brahmagupta no necesariamente comete errores, pero la fórmula es correcta, es solo que él nunca nunca especifica que tienen que ser cuadriláteros concíclicos. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de Herón? La Herón es si ese es el semiperímetro y usted tiene los lados del triángulo A, B, C y D, entonces el área es semiperímetro por semiperímetro menos A por semiperímetro menos B por semiperímetro menos C dividido entre 2 y raíz cuadrada. Creo que era así. Es la raíz cuadrada de eso, pero no se divide, profe, sí. Ok, es nada más la raíz cuadrada de esa fórmula. Sí, Sí. el medio se está en el semiperímetro, claro. Ujú. Resulta que si el cuadrilátero es concíclico, entonces, y los lados son A, B, C y D, pues entonces la misma fórmula, solo que en vez de ser S por S menos A, sería S menos A por S menos B por S menos C por S menos D. No aparece, esencialmente, básicamente, Herón sería una fórmula particular de S cuando uno de los lados es cero. El asunto es que todos los triángulos son concíclicos, o sea, usted, dados 3 puntos cualesquiera, usted puede, si no están en línea recta, usted puede hacer un círculo que los contiene a los tres. Eso no es necesariamente cierto con cuadriláteros. Y si no es un cuadrilátero, hay una fórmula que lo extiende, que es más fácil de calcular, pero sí tiene su problemilla ahí y se mete un poco más con lo que es trigonometría. Y ellos no estaban trabajando con trigonometría. Y creo que este es el último del que vamos a hablar, que es Bhaskara. Ya él es bastante más reciente. Y entre las cosas que decimos que Bhaskara hizo es una cosa bastante interesante que toma hace lo que nosotros consideraríamos tablas trigonométricas y lo que hace es calcular el área de la esfera. Entonces aquí lo que estamos viendo es una esfera y tenemos varios meridianos, pero ¿cómo es que calcula el área? Lo que hace es un cálculo, lo hace, si mi memoria no me falla, aquí lo divide como en 96 pedazos. El, um,
No, no era 96. Bueno, queda algo como entre 3 y 4 grados y es dividido por un entero. Pero esencialmente divide la esfera y hace todos estos cuadritos. Y claro, este cuadrito aquí y este cuadrito que estamos viendo aquí arriba no van a tener la misma área porque esto está muy cerca del ecuador, y mientras nos vamos más para arriba, pues esto va cambiando. Entonces, él lo que hace, y sí, o sea, tengo la impresión de que eran, por alguna razón tengo la impresión de que eran 96, pero no me crean mucho, o sea, que dividía esencialmente la circunferencia entera en 96 o media circunferencia en 48 pedazos. ¿Qué sucede? Podemos rápidamente hacer esta idea. Si él está dividiendo esencialmente ah, lo- en 48 paralelos y 96 meridianos, pues esencialmente lo que está dividiendo, y aquí podemos sacar la cuenta rápidamente. Sí, yo debería ser mejor, siendo profesor de matemática universitario, debería ser mejor haciendo cálculos en la cabeza, pero no. Él lo que encontraría era que 4.608 cuadraditos o rectangulitos de alguna cosa más como romboides, ah, y lo que tiene que hacer es un cálculo, o sea, calcular cada una de estas áreas eh, y sumarlas todas. ¿A alguien se le ocurre una simplificación que Bhaskara podría hacer? Porque él simplificó eso de una manera importante. Es que no me quedó claro qué fue lo que hizo ahí, pero O sea, lo que hizo, de la misma manera que estamos separando esto acá, él esencialmente separa los 360 grados que nosotros consideramos ahora, él lo separa en 96 partes. Entonces, lo que le da eso le da como 3.7 grados por cada separación. Y si uno separa el círculo completo en 96 partes, pues tiene 96 de estas líneas, o sea, de 96 meridianos, 96 cosas que van desde el polo norte hasta el polo sur y después por el otro lado. Pero cuando lo vemos con los paralelos, pues los paralelos solo van a 180 grados, entonces por ahí saca solo 48. Entonces, cuando usted toma dos meridianos consecutivos y dos paralelos consecutivos, pues eso me va a encerrar lo que debería ser un cuadrado, pero no es un cuadrado, es más como un rombo. y todo eso es para tener el área, la superficie de de la la esfera. esfera. Ah, ok. Él lo hace de esta manera y dice, bueno, esto pues en realidad él mismo sabe que no va a ser perfectamente plano, pero está lo suficientemente cerca del plano como para que la diferencia que hay no sea tan significativa. Yay, profe, no sé. Así, fuerte, el bateo fuertemente, porque primero voy a hacer la pregunta. ¿Existían las integrales? No de la Entonces manera. no digo nada. Vean, lo que sucede es lo siguiente. Si ustedes ven este cuadrito de acá, este cuadrito de acá y este de acá, no necesariamente van a tener la misma área. ¿Por qué? Porque los meridianos o el segmentito de meridiano perdón, los segmentitos de paralelo entre dos meridianos consecutivos, es decir, las líneas horizontales acá, entre dos de estas curvas verticales, sí se va haciendo más pequeño conforme nos alejamos del ecuador. Pero eso sucede si uno va del ecuador hacia el norte o igual hacia el sur. Entonces, ahí sí hay que sacar la diferencia.
Sin embargo, si lo vemos de acá, este sí va a tener la misma área que este, porque los meridianos sí se siguen comportando de la misma manera y usted no está cambiando los paralelos. O sea, de la misma manera, piénselo como, de hecho, este es el sistema esencialmente que nosotros usamos de coordenadas en el globo terráqueo, con diferentes unidades, pero es esencialmente el mismo sistema coordenado. Por eso es que nosotros decimos que nosotros estamos algo así como, que es 87 oeste y 10 norte, una cosa así. Eso son las coordenadas más o menos en Costa Rica. Bueno, lo mismo pasa acá. Entonces, ¿qué sucede? Como dentro de un mismo par de paralelos, las áreas no cambian, pues esencialmente usted lo que puede decir es que usted está partiendo esta esfera en 90, o sea, es como una mandarina que tiene 96 gajitos. Y es una mandarina perfecta porque todos los gajitos son exactamente iguales. Entonces usted no necesita sacar, o sea, calcular los, no necesita calcular las áreas de los 4.600 y pico de cuadritos que va a generar, sino que tiene que sacar nada más los cuadritos de de uno solo de esos gajitos de mandarina y multiplicarlo por el número de gajitos, que en este caso son 96. Pero ni siquiera es eso. ¿Por qué? Porque usted sabe que el que va acá y el que va acá por simetría van a ser iguales. Y el segundo hacia arriba va a ser igual que el segundo hacia abajo. Entonces solo tiene que sumar los que vienen de arriba. O sea, solo tiene que sumar de ese gajito la superficie hacia arriba del ecuador. Entonces, en vez de tener que hacer 4.608 diferentes sumas, tiene que hacer, o sea, diferentes áreas y sumarlas todas, pues usted todo lo que tiene que hacer es sacar los 24 que le van a quedar acá. Eso sí, no se los quita, tiene que hacer las áreas de cada uno de esos. Usted una vez que tiene esas 24, lo multiplica por 2 para tener el gajito completo y por 96 para tener la esfera completa. O dicho de otra manera, usted toma estos 24, eso sí los calcula uno por uno, los suma y una vez que tiene eso, multiplica por 192 y le da el área de la esfera. Claramente esta área no es precisa, sí hay problemas al respecto. Pero ¿cuánto creen que es la precisión del estimado que da Bhaskara y el estimado real? Y me imagino que por decimales pega. Efectivamente, la diferencia es del orden de milésimas de 1%. O sea, esencialmente es 0,002% el volumen, y creo que era que él perdía, o sea, que el que él calculaba y estaba un 0,02%. O sea, piénsenlo de esta manera, 0,02% de 1.000.000 de colones. Eso es un 1% son 10.000, 0,1 son 1.000, 0, o sea, son 20 pesos, 20 pesos de 1.000.000. Compare 20 pesos con 1.000.000 de pesos. Esa es la diferencia. O sea, es eso de que si usted tiene una deuda conmigo y es 1.000.000 y pico de pesos y usted me va a quedar debiendo 20 pesos, yo es como, Max, son 20 pesos. Ya me pagó el gordo, los 20 pesos. Es ese tipo de cantidad muy pequeña comparada con el total. Ok, y otras cosas interesantes es que calcula lo que nosotros hoy denominamos coeficientes
binomiales. Sin embargo, Bhaskara no lo hace desde el punto de vista algebraico. O sea, yo creo que ustedes, me imagino que en algún curso habrán visto, y esto también, el teorema del binomio se expresa, se puede probar muy fácil con la idea de inducción, pero Bhaskara no lo hace pensando en un binomio de Newton. Él lo hace pensando combinatóricamente. O sea, ¿de cuántas maneras distintas puedo escoger yo 3 de mis 2 estudiantes para que hagan una cierta tarea específica? Entonces, ese tipo de problema es lo que Bhaskara hace. Una de las cosas es esto interesante. Yo di una vez el curso de ecuaciones, perdón, el curso de teoría de números de enseñanza 420, y yo recuerdo que uno ve por encima las ecuaciones de Pell, pero no ve el sistema de solución con mucho detenimiento. Pero, o sea, las ecuaciones de Pell son P por X cuadrado más menos 1. O sea, las ecuaciones de Pell, si usted tiene 61 X cuadrado más 1 igual Y cuadrado, o 61 X cuadrado menos 1 igual Y cuadrado, las dos son consideradas ecuaciones de Pell. Todas tienen la forma P, donde P es primo, P por X cuadrado más menos 1 igual Y cuadrado. Resulta que Bhaskara resuelve una, que es justamente la que estamos viendo aquí, 61x cuadrado más 1 igual Y cuadrado, pero a pesar de que él no lo generaliza, él nada más resuelve esa. El sistema, el método que usa puede ser generalizado para resolver todas las ecuaciones de Pell, por lo menos que tienen un más acá. Y me parece que eran las que tienen un más, pero el P es congruente con 1 módulo 4. Una cosa así. O sea, pero no te va a resolver todas las ecuaciones de Pell, pero te va a resolver un conjunto bastante grande de las ecuaciones de Pell. Y cosa curiosa, ya para el tiempo de Bhaskara, sí se estaba usando trigonometría, y él encuentra estas fórmulas que me imagino que ustedes ya las conocen. O sea, la suma de sumas y restas de senos y cosenos, y da algo que esto sí espero que se les parezca un poco a la idea del diferencial cuando uno ve cálculo, que dice que para valores muy cercanos de y y 0, seno de y menos seno de y0 es aproximadamente lo mismo que y menos y0 multiplicando todo a coseno de y. Claramente, si usted tira este y menos y0 a dividir al otro lado y tira y hacia y0, pues eso es un límite de una fórmula de derivada, de la fórmula de la derivada del seno, que es el coseno, evaluado en y. Y aquí quedamos con este video. Yo quería cubrir otro video más hoy, pero la verdad es que no quiero dejar tanto rato ahí, así que paramos acá.